programa aquí en Nosotras que nos queremos tanto, con invitades de lujo, con temática muy fuerte que nos atraviesa y nos atraviesa a todos, tiene que ver con la actualidad, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con política. Telmi, ¿a quién tenemos hoy aquí en Nosotras que nos queremos tanto? Sí, claro, tenemos un programa muy fuerte, nos acompaña la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, primera gobernadora mujer de esta provincia y además la primera invitada gobernadora a nuestro programa, así que es lindo inaugurar la sección gobernadoras con Arabela. También nos acompaña Daniel Hartmann, es emprendedor, tiene un proyecto ecosustentable y este dato es importante, es de triple impacto, quédense para saber de qué estamos hablando. Y nos acompaña Leandro Aparicio, es el abogado querellante en la causa de Facundo Astudillo Castro, en la causa de desaparición forzada, así que tenemos un programa muy intenso. Sí, es un programa fuerte, es un programa para tenerlo y guardarlo. Digo porque cuando hablas de Leandro Aparicio, del abogado querellante, hablamos de las desapariciones forzadas que lamentablemente hemos tenido también a lo largo de todo este periodo de democracia. Entonces, es interesante poder verlo en la línea de tiempo y saber cómo actúa la justicia, cómo actúa la policía, qué es lo que sucede y, como decía Lau en la entrevista, qué debemos saber. Lau, estamos acompañadísimas. Claro que sí, amigas, gracias por estar ahí, por estar todos del otro lado. Tenemos un maridaje muy rico en el día de hoy que por supuesto agradecemos en principio a este vino blanco, un Chardonnay, la bodega Anielo. Tiene en su versión blanco, Chardonnay, aquí con la compañera Telma, y Caro sigue degustando un Malbec, ¿no es cierto? Un Malbec, riquísimo. Antes del brindis, igual, no vamos a brindar ahora, vamos a mostrar nuestras copas nada más. Hacemos el maridaje con Rapa Nui, un clásico, por favor, de todos los tiempos. Rapa Nui, en este caso, ositos, con dulce de leche adentro. Agradecemos a Rapa Nui que nos está acompañando en estas delicias, combinada con el vino. A mí me encanta, a mí es un maridaje que me encanta, chicas, ¿qué quieren que les diga? Ministerio de Producción de Río Negro, muchas gracias por estas delicias. Bodegas Anielo, nuevamente. Sí podemos brindar ahora. Dale, brindemos ahora. Lo que usted diga, Curra, lo que usted diga, brindemos. Brindemos por este programa. Vamos a recordarte, a vos que estás del otro lado y que por ahí nos estás viendo a través de algunas redes o nos estás viendo a través de Única, para que sepas todo el abanico que tenés para que compartas con nosotros este espacio, www.unicacontenidos.tv. Estamos en formato audiovisual, estamos en formato radio, nos encontrás en Spotify como Nosotras que nos queremos tanto, estamos en todas las redes y nuestro canal YouTube, por supuesto, que está hermoso porque además vas a encontrar otra información además del programa. Poco a poco estamos dando pasitos en diferentes editoriales con la genia de Telma, que hace unas placas hermosas. Yo no sé hacer ni escribir en las historias, y ella hace unas placas espectaculares. Pero bueno, vamos avanzando, Ascurra, vamos avanzando en las redes nosotras. También, y está bueno que nos sigan en las redes, porque en Instagram vamos colgando cositas que por ahí fuimos charlando en algunas de las entrevistas. Entonces, algún libro que recomendaron, alguna película, algo para también seguir complementando y profundizando en algunas de las temáticas que tenemos en los programas. Bueno, y hablando de algunas temáticas que tenemos en el programa, hoy en esta editorial, en este espacio, en este rinconcito que nos armamos para ponerle voz a un montón de situaciones, yo creo que tenemos que poner sobre la mesa, y coincidimos por supuesto con Telmi, con Lau, que tenemos que hablar de las leyes que hoy tenemos, pero que sin embargo tienen huecos, fisuras, tienen pozos, que lo que hacen es revictimizar. Estoy hablando de la ley de víctimas, por ejemplo. Es una ley que algunas provincias están adheridas, otras no. Río Negro, por ejemplo, no está adherida porque tiene un código nuevo, entonces en el código se contemplan algunas cosas, pero hay cosas puntuales que tenemos que saber y que solo lamentablemente las saben las que padecen esto. Cuando tomamos contacto con la ley de víctimas, tomamos contacto porque somos víctimas.
Si no, es muy difícil sentarnos a hablar de qué significa esto. ¿Sabes qué significa, por ejemplo? Que en todo el territorio nacional hay pocas provincias que tienen una oficina de atención a la víctima. Entonces, si a vos te matan a tu hija, te matan a tu hijo, te matan, digo, como habla mi mamá, o sos víctima de un abuso sexual, empezás a golpear puertas, pero no hay una oficina de atención a la víctima. ¿Sabés qué pasa también? Que si el delito del que sos víctima no es un delito federal, el Estado no te paga un abogado querellante. ¿Sabés cuáles son los delitos federales? Los que representan el 10% de los delitos penales. Estoy hablando de trata de personas, de desaparición forzada, estoy hablando de delitos que no son los comunes. ¿Cuáles son los delitos comunes? Femicidio, lamentablemente. ¿Cuáles son los delitos comunes? Abuso sexual infantil. Bueno, ahí madres, padres, víctimas, tell me, vos tenés que salir a pagar tu abogado, tu abogada querellante, que no son 2 pesos. Yo conozco madres de chicas asesinadas, víctimas de femicidio, que han tenido que sacar créditos, que lo siguen pagando después de 5 años, para pagarle a un abogado que meta preso al asesino, al femicida de su hija. Y estas fisuras no podemos mirarlas más, no podemos mirar para otro costado. Frente a estas fisuras no podemos permitir más la corporación, los negocios, porque el proyecto de ley de víctimas contemplaba estos delitos, pero luego, no me acuerdo si fueron diputados o senadores, sacaron esto. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado dijo, no, muchachos, ustedes sigan cobrando, ustedes sigan haciendo que las madres y padres de víctimas saquen crédito para pagarlo a ustedes y no le vamos a pagar nosotros, ¿no? Terrible, porque yo creo que acá lo que aplica es como la doble burla, ¿no? Porque muchas veces, digo, me parece que es una forma de ponerle palabras a esto y que las palabras siempre ayudan como a visibilizar. Una cosa es cuando esas leyes no estaban, ¿no? Y no tenés de dónde agarrarte. Es mucho más doloroso cuando tenés una ley que tuvo el intento de abarcar este tipo de problemáticas y sin embargo, entonces te dicen, bueno, no, pero está la ley de víctimas. Sí, pero ¿a qué aplica? ¿No? Eso nos pasa con muchísimas leyes. Cuando nos dicen, nos pasa con la educación sexual integral, nos pasa con la intervención legal del embarazo cuando es cosas que están aprobadas hace muchísimo tiempo en nuestro país y que después cuando vas provincia por provincia, decís, pero esto no está reglamentado, esto no está aplicado a la vida real, ¿no? Entonces es como más desesperante, porque o pasa con la ley de cupo laboral trans, se me siguen viniendo cosas a la cabeza. Sí. Porque qué doloroso que tengamos la ley y que no se aplique, porque entonces, ¿por dónde? O sea, conquistamos la ley, perfecto, y después es luchar toda la vida para que esa ley se implemente. Es doblemente perverso, ¿no? Totalmente. Y el imaginario colectivo también, el imaginario colectivo que decís, tenés la ley sancionada, claro que se va a reglamentar y todo va a cambiar. Y solo te enterás de que no tenés esa herramienta o que esa herramienta fue negociada antes de reglamentarla, entonces no te cubre y te quedás, como decía Lau el otro día, en una cosa totalmente distinta, te quedás como en el medio y no accedes ni a este crédito, ni a este crédito, ni a este crédito. Acá tenés un montón de leyes, pero a mí no me protege. Y además nadie nos enseña de alguna manera cómo abarcar, cómo dar un primer paso en una situación legal, ¿no es cierto? A no ser que no estemos metidas en la lucha y abrazando otras luchas que podemos también ponernos a estudiar de qué se tratan muchas de las leyes. El ciudadano común no sabe cómo tiene acceso a algunas situaciones. Esta semana, por ejemplo, una noticia reciente, finalmente se aprobó esta actualización en el protocolo para la interrupción legal del embarazo, ¿no? Esto mismo que planteaba Telmi, una ley que tenemos hace 100 años y que muchas personas desconocen, que por 3 causales pueden llegar a un fallo legal para interrumpir el embarazo. Entonces, una cosa va llevando a la otra y desconocer también estos vericuetos que tiene lo legal, también tiene que ver con algo de la educación, ¿no? O sea, de cómo llega esa información, siempre la educación como base primera ante cualquier situación, porque la educación nos ofrece información, nos da formación y también empezamos a conocer, cómo pensar y cómo llevar a cabo nuestros derechos si es que los tenemos.
Totalmente. En esto que estabas diciendo del protocolo, aclarar que estamos hablando del protocolo de Cava, y lo que quiere hacer, porque está en muchas provincias, y lo que quiere hacer el protocolo y lo que viene a hacer el protocolo es corrernos de un fallo judicial y tener una reglamentación que agilice esto y que no revictimice a la mujer que llega a un hospital a exigir su ILE. Es súper importante lo que acabas de decir y también es súper importante como sociedad, y acá por eso quería hablar de la ley de víctimas, porque solo la conocemos cuando somos víctimas, y si no sos víctima no te interesa. Creo que la empatía que le exigimos a funcionarios y funcionarias, la empatía y la sensibilidad que exigimos a la justicia, también la tenemos que tener nosotros como sociedad para poder salir a reclamar por leyes que no nos tocan hoy, que no nos rozan hoy, pero sí le roza a la otredad. Acá hay un caso de una mujer sobreviviente a un femicidio, donde tuvo su hija, donde estuvieron en rehabilitación ambas. Tiene 7 hijas, Luisa, y le mando un beso enorme y la nombro porque es el caso viviente de una ley de víctimas que no funciona. Le prometieron vivienda, no tiene, le prometieron trabajo, no tiene. El tipo está preso porque es un asesino en potencia, casi la mata. Entonces no tiene el ingreso para poder seguir sosteniendo y hay un Estado ausente. La ley de víctimas debería contemplar esto y necesitamos oficinas de atención a la víctima, sí o sí, y no es un tema político, y no tiene, político partidario, ni es acceder a cargos porque sí, es una herramienta para toda la sociedad, por más que vos, que nos estás escuchando, hoy no seas víctima. Me parece que por ahí es. Claro, yo quiero agregar, sobre todo en un contexto en el que lamentablemente frente a la catástrofe social que estamos viviendo, provocada por este virus, pero que conlleva a una crisis social, moral, económica, de todo tipo, genera también un momento en el que la fuerza policial está muy presente, como nunca, por lo menos desde que, yo tengo, en el 2000 era muy pequeña, pero desde que tengo uso de razón es un momento en el que las fuerzas policiales tienen un protagonismo y una fuerza, y estamos, ¿no?, como también desconcertados frente a qué se hace con la actuación cuando intervienen las fuerzas policiales. También porque hoy tenemos un invitado, ¿no?, estando con Leandro Aparicio, es importante, me parece, hacer foco en esto, porque la verdad que no es lo mismo decir esto hace meses atrás que en este contexto en el que estamos, cuando hay una presencia policial mucho más fuerte que antes. Totalmente, y en este sentido yo averigüé, lo llamé a un amigo que es fiscal para que me explique un poco, le digo, ¿qué cambió? Hay una ley, hay un artículo, ¿qué facultades se le dio a la policía en el marco de la cuarentena? Ninguna. Digo, en papeles, en artículos, en leyes no hay. Por eso es tan importante lo que decía Lau, que tiene que ver con conocer nuestros derechos, con educarnos en esto, con tratar de aprender. Chicas, ¿arrancamos el programa? Vamos, arrancamos. Salud. Muy bien, bueno, tenemos el honor de inaugurar la recepción a gobernadoras, gobernadores, con una gobernadora, la primera en ocupar el cargo siendo mujer en Río Negro. Estamos con Arabela Carreras. Muchísimas gracias por sumarte hoy, por hacerte un ratito para conversar con nosotras. Te cuento, nosotras arrancamos siempre la entrevista con un textual de nuestros invitados, y este es el textual de Arabela, que me pareció que había que ponerlo sobre la mesa para arrancar esta conversación. Y dice así: la mirada de la mujer en la política tiene que ver con el diálogo y la no confrontación. Arabela, ¿cómo se amigan esa no confrontación? A vos se te ve una mujer fuerte que se planta. ¿Cómo se concilia eso a la hora de estar en un gabinete con muchísimos hombres que vienen ya de otra, conocen su dinámica de trabajo, que vienen de otra gestión? ¿Cómo se amigan esas dos cosas con la posibilidad de diálogo y que puedas a su vez hacer una bajada de línea y que derrame en todo tu gabinete? Bueno, mira, la claridad o la firmeza en las posiciones que son necesarias para poder tomar decisiones no significa determinados modos o determinados formatos en la toma de decisiones. Es decir, cuando nosotros decimos hay que dialogar más,
cuando decimos hay que consensuar las decisiones, no estamos pensando en incapacidad de tomar decisiones o incapacidad de saber hacia dónde debe ir la política pública. Son, por un lado, convicciones conceptuales y por el otro lado, metodologías de trabajo, ¿no? A veces creemos que el fondo y la forma son lo mismo y esto creo que es lo que está en discusión. Nosotras como mujeres tenemos desafíos, ¿no? Discutimos los formatos impuestos en nuestra formación a lo largo de nuestra historia. Yo soy una mujer que tiene 50 años, por lo tanto, estas discusiones de género de los últimos 4 o 5 años no fueron la impronta de mi formación desde la infancia, ¿no? Mi infancia transcurrió con conceptos distintos de los que estamos discutiendo hoy, y para mí tener militancia de género, tener militancia desde la perspectiva de las mujeres, también implica una formación nueva y un cambio y un estudio y una incorporación de valores que no los tenía naturalmente en mi formación de la infancia. Entonces, esto mismo, este proceso de discusión interna, es también un proceso de discusión en la sociedad. Y yo voy cambiando y la sociedad va cambiando y tengo que tener tolerancia conmigo misma y también tolerancia con los demás, ¿no? Está buenísimo que lo plantees así, porque qué importante es saber que estamos en esa transformación, que no es que vinimos sabiendo que una vez que nos abrimos a ese universo del feminismo y de la perspectiva de género sabemos todo, sino que estamos en ese aprendizaje, y en ese sentido también queríamos desde nuestro espacio poner en valor y remarcar que cuando asumiste lo primero que hiciste fue jerarquizar el área de género y darle el espacio de secretaría con mujeres que están muy formadas y que le pueden dar el valor humano que necesita esa área en una provincia que, bueno, las viniste y jerarquizaste vos ese espacio. ¿Cómo es dentro del contexto COVID, sumar perspectiva de género, enfrentar la pandemia con perspectiva de género? Mira, por un lado, la jerarquización del espacio era algo necesario, por supuesto, pero no pasa por ahí el cambio y la real incorporación de la perspectiva de género, porque a lo mejor podemos tener un ministerio de cuestiones de género y el resto de la política pública no incorporar la perspectiva. Entonces, por un lado, lo que hicimos fue abrir espacios en ministerios poco tradicionales para las mujeres, como por ejemplo el Ministerio de Energía. La Secretaría de Estado de Energía en Río Negro tiene rango de ministerio y está a cargo de una mujer. En cuanto a la pandemia, por supuesto todo esto está atravesado. Lo que hicimos, no sé si es una perspectiva de género o son decisiones que fuimos tomando en realidad con nuestros equipos técnicos, fue, por un lado, sincerar absolutamente todo lo que estaba pasando. Es decir, generar una de las principales herramientas de combate de la pandemia fue la transparencia en la información. Por otro lado, también tomamos decisiones riesgosas porque interpretamos que así teníamos que atravesar la pandemia con ciertos grados de apertura en la actividad económica. Río Negro no se cerró totalmente en el momento del aislamiento más duro, porque nosotros estábamos en plena cosecha de fruta, de hortalizas, de verduras, y además con una actividad ganadera muy fuerte, así que todo esto continuó. Por eso registramos casos antes que otras provincias. Había más de 20.000 trabajadores golondrina, trabajadores temporarios del campo, que provenían de otras provincias que estaban en Río Negro, así que mucho movimiento de personas con viviendas que no son sus viviendas habituales, y teníamos además miles de turistas en la cordillera. Así que todo esto generó un escenario de anticipación de lo que hoy estamos viendo en otras provincias que están creciendo en el número de casos. Arabela, pensaba un poco en esto de, por un lado, sostener e ir planificando sobre la marcha y tomando decisiones, a veces jugadas, a veces arriesgadas, otras que tienen que ver con nación, pero en paralelo, ¿cómo se puede planificar el mañana? ¿Cómo se puede planificar el después de la pandemia, cuando por ahí
no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué se va a llevar puesto y qué no, y en paralelo sostener todos los sectores que se están cayendo. Vos fuiste ministra de Turismo, sos de Bariloche, es un sector que la está pasando muy mal, es uno de los sectores más perjudicados. ¿Cómo convive esto, digo, el ahora con planificar el futuro también? La planificación sigue vigente, es decir, si bien la pandemia que nos ha impuesto la toma de decisiones en el día a día, ¿no es cierto? Cada vez valoramos las variables que están en juego y tomamos una decisión, y al día siguiente hacemos lo mismo, y las variables van mutando muy vertiginosamente, por lo tanto las decisiones tienen que ser revisadas en forma permanente. A pesar de eso, hay grandes ejes en la política pública que siguen vigentes, y en este sentido, algunas las hemos podido seguir ejecutando. Por ejemplo, nosotros tenemos una política muy fuerte en torno a lo alimentario. En esto hemos creado un programa que se llama Río Negro Nutre. Ese programa tiene distintos componentes, algunos de los cuales hemos podido avanzar y otros están todavía en carpeta porque al detener la movilidad de las personas nos dificultó. Pero el Río Negro Nutre es un programa que lo planificamos, lo presenté el 1 de marzo en la apertura de sesiones legislativas y hoy sigue vigente, ¿no? Con sus adecuaciones. Entonces, ¿hacia dónde queremos ir como sociedad? Son las grandes premisas y después vamos adaptando la gestión en el día a día. Sí hemos trabajado muy fuertemente en el mediano y corto plazo, en la planificación para la salida en la post-pandemia, que en realidad no hay post-pandemia, porque ya la sociedad va a quedar transformada absolutamente. Sí, la reactivación económica la tenemos que ir pensando a partir de estas crisis, por ejemplo, la crisis del sector del turismo y otros sectores que se vieron muy golpeados. Hablabas de la planificación y cosas que se pueden ir haciendo día a día y en paralelo ir pensando cómo reactivar. Te vemos a vos, Arabela, y aparte de tu gabinete recorriendo la provincia, una provincia donde hay lugares donde tienen COVID y en un momento se hablaba de que era una de las provincias con mayor porcentaje de contagiados por millón de personas, como lo están midiendo, y por otro lado hay localidades como Viedma y como otras localidades que no tienen casos. ¿Con qué criterios se hacen esos recorridos y cómo se cuida para que los propios funcionarios y funcionarias no circulen en lugares donde hay tanto virus y después en los otros lugares donde se está planificando también un tipo cerrojo, ¿no? Sí, estamos trabajando, a ver, acá hay varias cuestiones. Por un lado, tenemos que entender que los funcionarios, funcionarias, en mi caso como gobernadora, tenemos que gobernar en toda la provincia. Y hay cuestiones que uno las puede hacer por Zoom o a distancia, y hay cuestiones que las tenés que hacer con presencia. Del mismo modo que un médico no te puede diagnosticar por Zoom, tiene que estar y corre riesgos en ese contacto. Lo mismo nos ocurre a los funcionarios, a los trabajadores del Estado. Un policía tiene que estar en territorio y corre riesgos, pero no puede vigilar una calle desde su casa. Entonces, hay tareas que exigen la presencia, son servicios públicos, y nosotros y nosotras somos servidores y servidoras públicas. Y además, cuando retorno, en mi caso a Viedma, tomo un periodo de cuarentena, donde no tengo contacto, prácticamente estoy en la residencia de los gobernadores, o a veces voy unos ratos a mi despacho, pero no tengo contacto no doy audiencias, no tengo contacto con la población local, y testeos frecuentes a los que nos sometemos. Bueno, yo celebro mucho, Arabela, gracias, que estés acá con nosotras. Una gobernadora mujer es un orgullo. Y quiero, bueno, en relación al medio ambiente, en relación a toda la biodiversidad impresionante que tiene la región, los parques nacionales, la fruticultura es uno también de los espacios donde también es un orgullo, ¿no es cierto? Las manzanas, las peras que se exportan,
Eso, bueno, nosotras también lo celebramos. Mi pregunta es, ¿cómo se convive, ¿no es cierto?, toda esta biodiversidad, todos estos cultivos orgánicos que también se exportan, con la explotación de petróleo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo contemplan, cómo se puede convivir estas dos cuestiones? Bueno, a ver, por un lado, toda acción humana impacta en el medio ambiente. La convivencia se logra con fuerte reglamentación y fuerte fiscalización. Son dos herramientas que tiene el Estado para intervenir en esos procesos productivos que aparecen como contradictorios en una primera mirada. Entonces, lo que hicimos fue prohibir que se avanzara con petróleo sobre áreas productivas. Es decir, las chacras que están en producción no pueden tener perforaciones petroleras. Esto está legislado de esta manera. Y por el otro lado... Perdón que te interrumpa, ¿no? Pero se respeta realmente porque, digo, en cuanto aparece cualquier situación económica fuerte, cualquier situación de explotación, esto a veces puede verse afectado o, bueno, de alguna manera consensuar o tratar de que no sea tan rígido y... No, es rígido. Pero hay que tener claro esto. Solo el 1% de las áreas productivas están impactadas por explotaciones petroleras. Lo que más impacta las áreas productivas es la especulación inmobiliaria. Sí, Arabela, mira, yo pensando en eso, yo soy de Bariloche, como vos, unas ganas de estar ahí con la nieve, cayó una nieve tremenda, ¿no es cierto? Sí, cayó una nieve hermosa, bueno, la podrán disfrutar solo los residentes, porque tenemos entendido que van a ir abriendo para los residentes, y en relación a esto que vos decías, ¿no? ¿Cuáles son los conflictos? Bariloche particularmente, digo, teniendo una comunidad que vive en un parque nacional, la dificultad, ¿no?, de que la gente pueda disfrutar de eso y que no haya una sobreexplotación. De hecho, ahora venimos, que por ahí está bueno que vos nos compartas cómo está esa situación, después de que los habitantes de Bariloche, una gran parte estuvo en desacuerdo con renovar la concesión por tanto tiempo del Cerro Catedral, a una empresa, la Vía Bariloche, tienen una presencia ya muy fuerte en la ciudad. Por ahí está bueno que vos nos compartas, ¿se saldó esa discusión? ¿Cómo está? Porque una de las cosas que dice la comunidad es que va a haber muchísima contaminación, y estando en un parque natural que además todos queremos preservar. El poder concedente del Cerro Catedral es municipal, después de una larga lucha de los barilochenses, entre las cuales me siento identificada porque participé de eso, para que ya en un tiempo la provincia hacía la concesión del cerro, logramos que los barilochenses pudiéramos hacerla nosotros. Fue como una mayoría de edad para los barilochenses. Y después hay una fuerte discusión, no me parece que esté saldada esa discusión respecto de cómo se prorrogó. Lo que sí tenemos que saber es que era necesario, es decir, el cerro está desactualizado en cuanto a inversiones hoy, y las inversiones son necesarias. No conspira esto que se ha afirmado contra el medio ambiente más de lo que conspira por sí mismo tener una explotación con miles de personas transitando el turismo. Arabela, acá siempre nos vamos también un poquito con la intimidad. Yo, por ejemplo, para desconectarme, ahora que no me puedo ir a Bariloche a mirar la nieve, miro mucho fútbol. ¿Vos qué haces? ¿Cómo te desconectás? Porque necesitamos también que nuestros dirigentes se tomen su respiro para que puedan seguir tomando bien las decisiones. ¿Cuál es tu escape? No, a mí me gusta mucho hacer actividad física, es decir, me gusta andar en bici. Cuando no puedo salir, tengo, por ejemplo, en los tiempos de cuarentena, tengo una cinta de caminar en la residencia de los gobernadores, así que todos los días hago un rato de cinta, y lo que más me gusta de todo es hacer trekking en la montaña, así que cuando estoy en Bariloche siempre me escapo una horita para hacer trekking y disfrutar de la naturaleza. Me encanta la actividad física al aire libre, es lo que más me gusta. A mí lo último que me gustaría destacar fueron políticas públicas desde la provincia en el marco del COVID
que me parecieron, quiero destacar lo que me pareció empático frente a algunas cosas que hicieron. Una tuvo que ver con un 0800 que sacaron para las personas mayores de 60 años, si necesitaban hacer un trámite, si necesitaban un mandado, si necesitaban un súper, podían llamar a ese número. Está bien, somos pocos habitantes comparado, lo llegás a poner en el conurbano, eso no sé qué pasa, pero me pareció muy empático. Y por otro lado, muchas líneas de créditos provinciales, desde el CREAR, desde las áreas para las pymes. Hubo un sostén ahí, Arabela. Sí, allí trabajamos con los recursos públicos de la siguiente manera. Por un lado, cumplir nuestras obligaciones. Evidentemente, allí reforzamos el área sanitaria, todo el sistema de salud, seguridad y desarrollo humano con presencia territorial, sobre todo de alimentos y de asistencia. Por el otro lado, trabajamos acompañando a las empresas. Somos de las provincias que mejor abordó el acompañamiento a las empresas en el país, y esto tiene el objetivo de que lleguemos del otro lado todos juntos. Es decir, no tiene sentido que la provincia tenga resuelta alguna cuestión económica y que las empresas se fundan en el camino, o que los municipios pierdan su capacidad de pagar salarios. Por eso coparticipamos todos los recursos que llegaron de Nación y acompañamos mucho a las empresas. Y después tuvimos fuertes políticas vinculadas a adaptar las políticas sociales a este mundo de aislamiento. El programa Río Negro más 60 tenía distintos componentes. Uno era el 0800 para todo tipo de servicios, asistencia psicológica para las personas mayores de 60, pero además tenemos programas de televisión dedicadas a ellos, a actividad física desde la tele. Entonces podés hacer yoga 2 veces por semana u otras actividades físicas mirando el programa de televisión, y programas Río Negro más Deporte y Río Negro más Cultura, donde acompañamos con financiamiento a los clubes y también a los artistas, pero les pedimos a cambio servicios y cuestiones, es decir, no es simplemente un sistema de subsidios, sino de servicios que se pueden hacer por Zoom o por Internet. Arabela, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes, es un placer, chicas. Les deseo todo el éxito con este programa. Creo que es absolutamente necesario que en el periodismo, así como en la política, esté la mirada de las mujeres contemplando todos los aspectos de la sociedad e integrándonos con este mundo históricamente tan masculino. Así que las felicito, les deseo todo el éxito y nos volveremos a ver prontito. Gracias. Ojalá que... Un abrazo. Muchas gracias por sumarte. Bueno, en este programa, como no podía ser de otra manera, porque atravesamos diferentes temas de la realidad y de la actualidad, abordándolo desde los lugares que también hacen que un tema individual se transforme en un tema colectivo y poder también dar herramientas frente a diferentes situaciones. La violencia institucional es algo que está lamentablemente instalada en el país, y estamos con Leandro Aparicio, abogado querellante de la familia de Facundo Astudillo Castro. Leandro, buen día, gracias por esta comunicación. Hola, buenos días. No, al contrario, gracias a usted. Leandro, nosotras arrancamos siempre nuestras notas con un textual para poder arrancar la charla. Y tu textual no es de hoy, pero sigue siendo lamentablemente muy actual. Es un textual que saqué, que estaba junto a una foto donde había un graffiti que decía: ayer Solano, hoy Santiago, mañana y signo de pregunta. Piel de gallina, porque hoy estamos frente a una desaparición forzada. Así es la carátula de Facundo, y tu textual es: que algún día podamos parir una nueva justicia, porque esta no sirve. Leandro, ¿por qué querella y fiscalía en este caso y en muchos otros casos no
pueden trabajar en conjunto y potenciar el laburo? Bueno, yo entiendo ahora mucho más, porque en definitiva, el Estado es el desaparecedor, pero no solamente por la policía, sino también por muchos fiscales, muchos jueces, ¿no? Muchos políticos y muchos mecanismos supuestamente defensores de las víctimas que lo que hacen es envolverlos a las víctimas y darle una pseudo protección que en realidad no es tal. Entonces, en este caso concreto, bueno, el fiscal no tiene para mí ninguna intención de avanzar en la hipótesis que tenemos nosotros y que la hemos robustecido con prueba. Por ahí está bueno, Caro, que conversemos, que contemos. Hola, Leandro. Lo que pasa, porque uno hasta que no tiene contacto con el sistema judicial, no entiende qué es esto, ¿no? Esta terminología, constituirse como querellante, qué es la fiscalía. En este tipo de delitos, o sea, cuando la justicia es en lo penal, uno debería poder confiar en que el Estado, o sea, la Fiscalía, va a llevar adelante la investigación representando los intereses de quien denuncia y los intereses de la comunidad, ¿no? Porque finalmente se necesita que la justicia avance, no solamente por la persona que está denunciando, sino por la comunidad toda que está en peligro, está puesta en peligro por esta persona que se está investigando. Y constituirse como querellante, además, lleva dinero. Digo, por ahí podemos hablar que justamente en este caso no, y el dinero sí va a ser pagado por el Estado, pero son muy pocos en relación a nuestra editorial, donde también hablábamos de la ley de víctimas. Sí. Es plata que sale del bolsillo de la gente cuando uno tiene que constituirse como querellante, para que se entienda, ¿no? Porque uno debería poder confiar en que la Fiscalía va a avanzar y va a conseguir justicia no solo por uno, sino por toda la comunidad. Está bueno aclararlo. En este caso, ni Luciano ni yo cobramos un peso de nada. Entonces, nosotros estamos apurados por resolver esto, porque no cobramos 200.000 pesos por mes como el señor fiscal, y no nos da lo mismo como el señor fiscal estar un mes, 2, 3, un año, 4, y me ha pasado en otras circunstancias también, como la desaparición de Daniel Sorano, que desapareció el 5 de noviembre de 2011. Denunciamos el 18 de enero 22 policías, al fiscal, a la jueza. Después denunciamos 2 fiscales más y un juez más. Conseguimos a la jueza apartarla, la salvó Pichetto, si no tenía que estar presa. Y tardamos 7, 8 años. Todavía están condenados los policías con una condena perpetua en agosto del 2018, confirmada en diciembre del 2018 por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, con un recurso desechado, están con un recurso de queja que no es propiamente un recurso, y esos policías hoy, si ustedes van a Río Negro, tienen arma, cobran sueldo y capaz que las pueden parar en un retén. Leandro, frente a esto que estás diciendo, para ustedes, para la querella, la Fiscalía está reteniendo algunos datos importantes, hay supuestos testigos que ustedes no dan crédito y que ya pueden evaluar la veracidad o no de esos testigos, porque hay como mucha cosa cruzada, ¿no? Por un lado los 3 testigos que presenta la querella, por el otro lado esta mujer que dice haberlo llevado, sin entrar demasiado en el caso puntual, pero ¿la Fiscalía estaría incumpliendo en algún punto con su rol? Por supuesto, la Fiscalía contribuyó a que se esparza esa falsa noticia. Contribuyó porque mientras la testigo estaba declarando, sin que nosotros tengamos conocimiento, y más, ese día había venido Cristina con Luciano a verlo al fiscal a la mañana. ¿Sabe dónde estaba el fiscal? Dando vuelta en helicóptero. Y después a la tarde me mete a ese testimonio que, yo digo esto, la persona no mintió. Lo que sí, el fiscal la indujo a hacer una declaración vaga y confusa que sirva para confundir. Y además lo dio a publicidad, y no solamente dio publicidad a eso, sino que yo les quiero decir la cuestión. Yo estoy a favor de la libertad de prensa, del periodismo, no tengo ningún inconveniente. Pero esto no es una pavada. Esta causa no es una cosita sino más. Y no solamente son víctimas, Cristina, sino que son víctimas también las personas que tienen que declarar sobre cosas sensibles. Cualquiera puede decir, yo lo vi a Facundo, yo lo llevé para allá, lo vi en Tartagal, lo vi en Calamuchita. ¿Quién va a decir yo lo vi subir a un móvil policial y tener las consecuencias que puede llegar a acarrear eso? Digo, qué difícil es cuando el Estado no ayuda, qué difícil es tratar de abrazar a una madre desesperada en una situación así. Y generalmente cuando el Estado no ayuda, entonces ayudan los organismos, ¿no? Y en este momento de cuarentena, donde no podemos salir a abrazar, ni a marchar, ni a expresar
nuestro repudio ante este silencio de alguna manera y entorpeciendo un caso, ¿no? Pero bueno, yo en realidad lo que te quiero preguntar es ir a una cosa un poco más fuera del caso, ¿no? Quiero saber legalmente, o sea, ¿qué pasa cuando una fuerza policial para en la calle a una piba o a un pibe? ¿Cuáles son los procedimientos legales que sí se pueden hacer y cuáles son los que no? Y quizás están naturalizados y pensamos que es el modo correcto, legal, de detener a una persona. Esto es muy simple, muy básico, pero me interesa preguntártelo como abogado, sabiendo bueno, que conoces muy bien, sobre todo tratando con las fuerzas policiales. Bueno, yo lo voy a circunscribir, si te parece, a lo que es el ámbito de la cuarentena, lo que está pasando hoy, actualmente, ¿no? En las declaraciones testimoniales, una de las personas, cuando le pregunté cómo era el comportamiento, parecía una cacería, decía, ¿no? Cuando había algún chico caminando y iban los móviles y lo interceptaban. Puntualmente en el caso de Facundo, te lo voy a explicar, va a servir la explicación. Facundo se va sin permiso, se va a dedo, y 30 kilómetros después lo intercepta la policía y le hace una infracción. Yo creo que esa infracción que dice que es a las 10, que es un acta sobreimpresa donde ponen los datos y que supuestamente dice ese acta que le advirtieron y lo dejaron seguir, no es real. Yo entiendo porque en el 99,99% de los casos lo que hacen es llevarte a la comisaría. Y ahí, bueno, el verdugueo, toda la cuestión, y eso es lo que entiendo que han hecho con Facundo. ¿Qué le han dicho después a Facundo? Volvete al Uro. Volvete a donde venís. ¿Y qué ha hecho Facundo? Se fue a Bahía. ¿Y qué deberían haber hecho? Deberían, donde vieron que seguía violando la cuarentena, detenerlo y llevarlo a prisión domiciliaria a su casa. ¿Soy claro? Eso es lo que debería haber hecho la policía. ¿Qué hizo? Bueno, lo último que tengo es que lo levantaron entre 3:30 y 4, 2 policías en un móvil, y hasta hoy no sabemos dónde está Facundo. Leandro, frente a lo que estabas diciendo y nos explicabas qué tendría que haber hecho la policía y que no, después seguramente vamos a seguir ahondando en este tema, hablando de violencia institucional y qué organismos tenemos para recurrir, etcétera. Pero, ¿por qué se habla de que el celular de Facundo, la antena, registra que él entró a Bahía? ¿Por qué te hablo de cosas puntuales? Porque quiero entender cómo se contrapone lo de la querella con la fiscalía y poder visibilizar que esto está sucediendo y que si hoy no hubiese una querella, la fiscalía seguiría un camino de investigación totalmente distinto al que está pidiendo la querella. Y es tremendo. Totalmente. Cada vez que se produce un hecho como el de Facundo, se activa un protocolo ilegal, mafioso, de encubrimiento. Yo entiendo, hasta puedo precisar en este caso cuándo se inicia este protocolo. Se inicia cuando le pegan a Facundo y se le va la mano y se muere. A partir de ahí se inicia ese protocolo de encubrimiento. En relación al mensaje de texto que recibe un amigo de Facundo el mismo día 30 de abril a las 8:21 de la noche, ese mensaje de texto es una respuesta a varias llamadas que le había hecho el amigo en los días anteriores. Y son tan berretas que hacen algo incorrecto y lo hacen, nos llevan a ellos. ¿Qué quiero decirte con esto? Facundo usaba WhatsApp, Instagram, Twitter y Facebook. Facundo jamás en su vida mandó un mensaje de texto. Y ese mensaje y esa ubicación sirve, o lo quisieron utilizar, para hacer creer que Facundo llegó a Bahía Blanca. Y Facundo no llegó a Bahía Blanca. Llegó el teléfono de Facundo con el policía que ayudó a contribuir a su desaparición y manda ese mensaje al amigo para que nosotros creamos que Facundo se comunicó, pero en realidad Facundo no salió, entiendo yo, de Villarinos, del lugar donde lo desaparecieron. No pudo haber llegado a Bahía Blanca. Está bueno lo que nos hayamos podido meter en este tema que aclaraste, ¿no? Que vos no estás cobrando, porque qué tremendo que tengamos que depender de la buena voluntad de alguien que tome un caso para que se pueda presentar prueba y llevar, ¿no? Tener un seguimiento y que la justicia como institución no haga lo que se le antoje por su camino propio, ¿no?
Así que me parece que está bueno que hayamos tenido la posibilidad de aclarar eso. Y también en relación a esto te pregunto, ¿cómo está la situación en relación a, yo sé que ustedes y que Cristina quieren que Marcos Herrero, el perito, participe en la causa, que fue negado más o menos hace unos días, y le dijeron que no? ¿Cuáles son los argumentos para decir que él no puede intervenir y presentar prueba, digo, sabiendo que la comunidad tiene mucha confianza, no en este caso, sino en muchos otros, en él y en el entrenamiento que tienen sus perros en rastrillajes? Yo no creía nada en ese rastrillaje de 300 personas. Lo que sí quiero ir con Marcos a un lugar bien definido. Quiero ir a la comisaría mayor Bratovín. Porque el acta esa que hicieron estos dos policías no dice que entró a la comisaría mayor Bratovín. Y es lo más importante para destacar, cuando iban a hacer el rastrillaje el 19 de junio, que yo todavía no la conocía, Cristina, no pudieron entrar a Mayor Buratovich. Vos tal vez conocés ese pueblo que tiene 3 kilómetros hasta el ingreso, porque había 5 móviles policiales. Entonces cuando le dice, quiero ir a la comisaría, el comisario le dice, usted acá no tiene nada que hacer. Y ahí cae de la estratosfera de otro planeta una persona que, o casualidad, es policía, o casualidad es hermana de la primera que le había infraccionado, y dice, yo lo llevé a Facundo. Y ahí me lo llevan de Burato a hacer el rastrillaje que todavía hoy no se hizo. La idea de que Marcos Herrero llegue, digo, a este caso y que pueda hacer los allanamientos, la idea es que vaya a la comisaría y corrobore si Facundo estuvo ahí o no. Si hay rastro de Facundo en esa comisaría, entonces tienen que ir presos todos los que estaban en la comisaría ese día. Entonces es una cuestión muy grave y muy compleja. Hoy estamos en condiciones de afirmar que 8 policías pueden estar detenidos. Veo que estás indignado, igual que nosotras, en muchos espacios que tienen que ver con la justicia, con cómo actúa, cómo no tiene perspectiva de género, en nuestro caso, que es en lo que más necesitamos en este momento, en este siglo XXI. Digo, no es una sola persona la que comete una situación de corrupción y de silencio, sino que es un entramado. Mi pregunta es, ¿dónde pensás que estaría el corazón de esta mala acción de la justicia y dónde deberíamos empezar a desarticular para ponernos a repensar en una nueva justicia con perspectiva de género y distinta? Y respetuosa de los derechos humanos, perdón. Sí. Claro. Gracias. Yo podría hablar mucho tiempo, pero yo entiendo, es mi opinión, ¿no?, que, hablando de la justicia federal, tendrían que echar al 95% de los fiscales y jueces federales de hoy en día. Leandro, para cerrar, pedirle a la sociedad que acompañe esto que exigimos, que es que aparezca Facundo ya. Se están haciendo marchas en los lugares donde estamos en fase 5, hace 2 días se hicieron marchas acá en Patagones y en varias localidades, acompañar a la familia, y también estar muy atentos y atentas a los perros que nos quieren meter, ¿no? Gracias, Leandro, por esta charla. No, gracias a ustedes. Realmente, en nombre de Cristina, de todo lo que buscamos a Facundo, le estamos muy agradecidos porque sin la visibilidad no podemos avanzar de la manera que lo estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y en este cuarto programa vamos a darle espacio a nuestros emprendedores, a los microemprendedores que en algún momento soñaron algo y que lentamente llevaron a cabo ese sueño, con todo lo loco que eso puede parecer, ¿no es cierto? Quiero presentar a Daniel Hartman, un hombre de 44 años de edad. Dani laburó 16 años en relación de dependencia y llegó un día que dijo, basta, quiero empezar mi proyecto. Y como siempre decimos, Dani, cuando empezamos la entrevista con nuestros entrevistades, tenemos un textual, ¿no?, de algo que vos dijiste en un momento y me parecía copado para empezar a disparar esta charla. Dijiste, decidí hacer un emprendimiento por mí, para mí y para la comunidad. Contanos un poco cómo fue este primer disparador en el que vos abrazaste fuertemente la conciencia ecosustentable y dijiste, vamos a trabajar en algo que no sirve para producirlo en algo que sirva, que sea para reciclar y que se reutilice en estos tiempos futuristas en donde tanto necesitamos eso.
yo vivo cerca de un centro comercial bastante grande y empecé a divisar que después de la jornada laboral, ese centro comercial quedaba hiper sucio, con un montón de materiales que no lo juntaba nadie, ni siquiera el carro que pasaba recolectando materiales, quedaban materiales que tenían un valor, pero que nadie lo estaba viendo. A partir de eso, bueno, empecé a ver qué era lo que se podía ver, tan solo googleando, investigando, viendo, leyendo, y bueno, llegué a ver que se podía hacer un producto, digamos, que reemplazaba a la madera natural. La madera plástica hoy existe en el mundo, no es un producto que yo, digamos, descubrí la pólvora, sino que lo traje a Argentina y lo empecé a aplicar en Argentina. Obviamente que qué valor agregado tiene esto, es el modelo de negocio donde en esto de darle a la comunidad también buscamos que algo de ese material que se recolecta vuelva transformado en un material usable, ¿no? Un residuo que nosotros le hacemos un upcycling y lo transformamos en un nuevo material. Bueno, Dani, esto que también comentabas en una de las entrevistas tuyas que leí, que la pandemia dio como un impulso, el impulso que faltaba y que necesitaba tu emprendimiento para empezar a encontrar también un nuevo camino, ¿no? Entonces, paraste la fábrica apenas empezó la pandemia y después se te ocurrió que podías hacer camas y ofrecer camas en esta situación de emergencia sanitaria en la que estamos, y ahí empezaste a reactivar todo. ¿Cómo fue eso? El tema era cómo seguir adelante, charlamos con la ciudad posible, charlamos con el municipio qué necesidad tenía, charlamos con Cervecería Quilmes, que la verdad tuvo una predisposición invaluable, y es así que empezamos con el soporte de ellos, empezamos a fabricar camas para esta pandemia. Hicimos 500, donde 200 terminaron en Quilmes y 300 terminaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y bueno, obviamente haciendo de soporte para esta pandemia, ¿no? Dani, te escuchaba y lo que se me viene a la cabeza como muy concreto para la gente que nos está escuchando, si pudieron hacer 500 camas, es que nosotros, nosotras, nosotres podemos colaborar con este tipo de proyectos. ¿Cómo colaboramos y qué impacto tiene en la vida cotidiana? Mirá, la realidad es que sí, todos pueden colaborar, y acá les voy a traer un tema a colación que a veces por ahí, o sea, acá la realidad es que todos tenemos que, digamos, empezar a reciclar, empezar a cambiar nuestra conducta y cómo nos conectamos con el ambiente. Esto ya es primordial, o sea, esto ya, si lo voy a buscar por el lado más romántico, es una advertencia del planeta que nos está haciendo, que nos está diciendo basta, o sea, fíjense lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo nos conectamos? Empezando a activar esa economía circular que todos tenemos que aplicar. O sea, el hecho de empezar a reciclar, a rechazar, a cuidar un poco los elementos que nos rodean. Hoy por hoy está costando, hoy como país estamos reciclando entre un 10 y un 12% de los materiales que realmente se emiten a la atmósfera, y te pongo un ejemplo muy puntual, o sea, lo mejor que le puede pasar, digamos, en mi caso, que estoy abocado a los plásticos, por ejemplo, una botella de plástico, es que vuelva a ser una botella de plástico. Entendemos que, por un lado, el plástico está demonizado, y por otro lado, imagínense si en esta pandemia no hubiésemos tenido plástico. Y lo que invitamos a la gente es que estos plásticos que consumen de un paquete de arroz, de un paquete de fideos, de un paquete de galletitas, lo pongan dentro de una botella. Nosotros estamos en alianza con una fundación que se llama Botella de Amor, que esas botellas nos llegan a nosotros, lo ideal es que lleguen a través de entidades o de, digamos, colegios, clubes, ONG o municipios, porque nosotros brindamos un sistema de intercambio, como les explicaba. O sea, nosotros, por X cantidad de kilos que llegan a la fábrica, son premios que salen hacia la comunidad nuevamente. Bueno, a nosotras que lo charlábamos, ¿no? Un poco este cambio de paradigma
que necesitamos generar en el mundo, lo necesitamos desde la perspectiva de género, lo necesitamos desde cómo nos vinculamos con el medio ambiente. Evidentemente el contexto pandemia puso de relevancia cuáles eran las situaciones en las que había claramente una disparidad y que teníamos que hacer un clic en la cabeza, ¿no? Mientras te escuchaba pensaba en eso, en que, bueno, ¿cuál es el clic? Vos decías que en Argentina renovamos entre el 10 y el 12%. ¿Cuál es un número al que podríamos decir, bueno, aspiremos a que este sea, no sé, el año que viene, porque ya estamos, ¿no?, con ese deadline del mundo diciéndonos, es hasta acá? ¿Cuánto deberíamos aspirar a reciclar? Si logramos revertirlo y empezar, no sé, pongámonos metas el año que viene, o sea, para fines del 2021, llegar a reciclar un 20%, pero estaríamos, wow, súper bien, o sea, y poner, no sé, 1 o 2 puntitos por año, o sea, ir mejorando. Bueno, yo creo, Dani, que es muy admirable lo que estás haciendo, verdaderamente que puedan llevar adelante esto, es el cierre del ciclo de los plásticos, ¿no? Es también lo interesante, porque esta basura no iría entonces ni a rellenos sanitarios, ni mucho menos terminarían en el agua, donde suelen terminar, en las profundidades del océano. Entonces, celebro esta iniciativa, te felicito porque estén ahí pensando y pudiendo transformar y armando alianzas también con diferentes espacios para generar huertas, para seguir generando conciencia, educación y sobre todo responsabilidad en nuestros consumos en todo sentido, ¿no? A nivel general. Les súper agradezco, no tan solo, y esto voy a hacer un poquito más general, no tan solo, obviamente yo estoy abocado al plástico, y digamos, tengo un emprendimiento con esto, pero pensemos también en cartón, en otros materiales que por ahí tenemos cotidianos, que por ahí estamos ayudando, al separarlo y tenerlo limpio y seco, estamos ayudando a personas que trabajan de esto y que realmente es su fuente de ingreso y realmente necesitan que esto crezca, ¿no? Muchas gracias, agradecemos el emprendimiento, agradecemos el proyecto, bien, sigan adelante. Y vamos a estar acompañándolos, por supuesto. Bueno, gracias, Dani. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias por sumarte. Bueno, llegamos al final de nuestro programa, cuarto programa, un programa súper interesante, muy variado, donde nos quedaron también muchísimas preguntas y muchísimas reflexiones. Y hablando de reflexiones, Laura, ¿qué te pareció nuestra invitada central, la gobernadora de la provincia de Río Negro, Arabela Carreras? Bueno, me parece que tiene un enorme desafío por delante en esta deconstrucción que ella plantea. Así que, por supuesto, vamos a estar ahí acompañando sus pasos y deseando que esa deconstrucción sea posible, siempre para construir algo distinto, amoroso, más honesto y bueno para todos, ¿no? Muy bien, Telmi. Bueno, en esa línea, ¿no? Lo que plantea Lau, y volviendo al textual que elegí para el comienzo de la entrevista, pensando en esto, ¿no? Ella plantea que la posición de la mujer dentro de la política y a la hora de ejercer poder, lo que le aporta es una cosa conciliadora. Y nosotras siempre nos planteamos, ¿no? También como, ¿por qué por ser mujer tenemos que ejercer el poder de una forma distinta? Y llevar eso al territorio positivo, de que justamente tenemos que, sí poder ejercer el poder, disputar los lugares de poder, pero aportar a esa cosa con la que nos criaron, de que las mujeres tenemos que ser empáticas y no suavecitas, que tenga una cuota muy potente de decir, bueno, tenemos en el poder a alguien que logra empatizar y que plantea las cosas desde ese lugar conciliatorio, ¿no? Para terminar con tanta violencia en la forma en la que se derrama la manera de ejercer el poder. Totalmente. Yo la vi como una mujer plantada, una mujer fuerte que además es inteligente para utilizar los recursos simbólicos en una entrevista, en un montón de decisiones. Siento que si existe todavía el patriarcado dentro de la política, que sí existe, y existe esta tendencia a subestimar a las mujeres en el ámbito político, acá se están llevando una gran sorpresa, ¿no? Me parece que es una mujer que se planta, que hace lo que siente, que se informa y que además la pudimos llevar por muchos temas y en todas, como dice Telmi, con esta templanza, planteando lo que ella opina y las cosas que se están haciendo.
me gustó y me genera como una gran esperanza, ¿no? Muy lindo programa, chicas. Gracias. Felicitaciones. Hermoso. Hermoso. Nos vemos. www.unicacontenidos.tv, nuestras redes, nosotras que nos queremos tanto, nosotras que nos queremos en Instagram. Ya van a empezar a ver todas las pavadas que hicimos durante las grabaciones, en un ratito nada más. Bueno, y también nos pueden escuchar, que tenemos ahí nuestro podcast en Spotify, y también compartirlo desde ahí. Totalmente. Llegamos por todos lados. Salud, amigas. Salud. Bueno, piruchas, vamos. No, pará, ¿qué está pasando? Vendo, compro. Bueno, un nuevo programa aquí en... Estaba re peinada. Hablamos también con Daniel Hermán. Hartman. Perdón, ya está, no vuelve a pasar. Igual estaba el termotanque y cortó. Porque Amo. Llegó la gobernadora. Hola. Le tendríamos que haber avisado que era de rosa el look. Somos emprendedoras también, Dani, como vos. Hacemos todo. Bajale un poquito de arriba. Transcurra vos con la continuidad. Yo te voy contando que... Ahí está. Ahí Perfecto. está. Perfecto. Chicas, por favor. No puedo entender, chicas. No, bueno. Chao.